Lamento que el apóstol Luis no haya podido estar trayéndonos la palabra hoy, porque todos sabemos la gracia que está sobre él y cómo nos ha ministrado tantas veces de manera tan potente, tan efectiva. Pero hay que orar, tenemos que orar, y continúo orando por el apóstol en el nombre del Señor Jesucristo, para que todo esto tome su curso, su cauce, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. El tema que el apóstol se le había asignado era arrebatando el reino. Y leemos en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 12. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La versión Biblia Latinoamericana 95 lo dice de esta forma: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista, y los más decididos son los que se adueñan de él. Mira qué interesante. Amén. Lo repito. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista, y los más decididos son los que se adueñan de él. Interesante, ¿verdad? Amén. Tenemos que hacer una distinción entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Al reino de Dios tú ingresas cuando naces de nuevo. ¿Naciste de nuevo? Así es que estamos en el reino. Lo dijeron nuestros expositores durante la mañana. Estamos en el reino. En este sentido de que ingresamos al reino de Dios, el reino de Dios es una dimensión en la que primero no estamos y luego ingresamos. En el libro de Colosenses capítulo 1, Pablo lo dice de la siguiente manera. Él dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Cuándo fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios, al reino de su amado Hijo? El día que nacimos de nuevo. El día que nacimos de nuevo, no solamente fueron perdonados nuestros pecados, pero sufrimos una traslación espiritual de un reino a otro, de una dimensión que se llama reino de las tinieblas a una dimensión que se llama reino de Dios, reino de la luz. Así es que en ese sentido, todos estamos en el reino de Dios. Gloria a Dios, amén. Si estuviéramos perdidos, si estuviéramos sin Cristo, estaríamos en el reino de las tinieblas, pero ya estamos en el reino de Dios. Así es que al reino de Dios se ingresa y ya ingresamos. Aquí están todos los ingresados. Amén. Pero el reino de los cielos de que habla el Señor Jesucristo aquí se arrebata. Se arrebata. Y este es un mensaje para los ingresados. El reino de los cielos se arrebata. Y como dice la versión aquí, los más decididos. ¿Cuántos están decididos? Amén. Aquí hay una conexión entre la palabra decidido y la palabra violento. Puede ser que estemos decididos sin violencia. Cada vez que tomamos una decisión, elegimos por algo y dejamos la otra o las otras elecciones afuera. Por lo tanto, tienes que descartar todo lo que tenías como opción y decidirte por una, ¿verdad? Amén.
Entonces, cuando tú te decides, todas tus fuerzas se tienen que canalizar en la dirección de tu decisión. Y eso requiere cierto grado de violencia contra nosotros mismos, porque nosotros en esta sociedad que no le gusta el compromiso, que no le gusta la imposición, que no le gusta la sujeción, nos cuesta decidirnos. Y a veces estamos ahí por mucho tiempo indecisos entre esto y lo otro, pero cuando tú te decides, y vamos a ver algunas cosas importantes hoy día con relación a esta violencia, que es tomar decisiones y acciones que nos conducen a arrebatar el reino. Cuando nosotros nos decidimos, empieza todo, toda la manifestación del reino de Dios en nuestra vida. Vamos a tomar una conclusión aquí. Hay mucha gente que está en el reino de Dios, millones de hijos del Señor que están en su reino, pero no están apoderándose del reino de los cielos. Es decir, hay mucha gente que se está perdiendo el reino de los cielos estando en el reino de Dios. Un hombre tuvo una visión, Dios lo llevó al cielo, y estando en el cielo lo llevó por un hangar inmenso, mucho más grande que es los hangares de los aviones. Era como un galpón gigantesco. Y cuando él fue caminando y entrando, él vio automóviles nuevos de paquete, cero kilómetro, pero del año 20, del año 30, del año 50, del año 70. Él vio esas radios, recuerdas que había que moverlas para la sintonía, estos televisores que tenías que cambiar con la mano, pero todo nuevo, ropa antigua pero nueva, todo nuevo, muebles antiguos pero nuevos, incluso de otras épocas, mucho antes. Y él le preguntó al Señor y le dijo, ¿qué es esto, Señor? Y el Señor le dijo, estas son todas las bendiciones que yo he tenido para mis hijos y mis hijos no han arrebatado. Es decir, que si tienes la bendición del Señor y Dios te ha dado muchas cosas, alabado sea su nombre, amén. Pero cuántas cosas todavía tenemos que conquistar, ¿verdad que sí? Amén. Ahora, la palabra reino en la Biblia, en el griego, es la palabra basilea, que significa muchas cosas, entre esas un lugar o una dimensión espiritual. Y cuando el Señor habla aquí del reino que se conquista, usa la palabra basilea, pero en otro sentido. La palabra reino la podemos interpretar también como una cultura. Esta mañana estuvimos hablando o escuchando la palabra del Señor a través del pastor Marcos, a través de nuestro amado Ismael. Y ellos nos hablaron del reino desde el punto de vista de la conducta. Porque si estamos en el reino de Dios, eso significa que en el reino de Dios hay principios, valores, normas, estatutos del reino que conforman la cultura del reino. En la cultura del reino, en esta dimensión en la cual vivimos, nosotros tenemos que ajustar nuestra vida a la cultura del reino una vez que estamos en el reino. También es muy triste que tenemos muchos cristianos en el reino que no hacen caso a la cultura del reino y siguen viviendo como si no estuvieran en el reino. Son cristianos en el corazón, pero son mundanos en la conducta. Son cristianos en la intención, aman a Cristo, les gustan las cosas del Señor, pero no ejercen autoridad sobre sí mismos para cambiar su conducta. Con diversas excusas, tú sabes que no puedo, es que es más fuerte que yo y todas esas cosas. Pero cuando la palabra nos da un mandamiento, también nos da el poder para cumplirlo. Entonces, la palabra reino aquí, basilea, tiene que ver
con la dimensión en la que estamos y con la cultura a la que el Señor quiere que nosotros nos sometamos. Todas las enseñanzas apostólicas y todas las enseñanzas del Señor Jesucristo son para nosotros la manera, el estatuto, la constitución, las reglas, las leyes por las cuales nosotros tenemos que conducirnos. Todo país tiene una constitución, tú lo sabes, ¿verdad? Sí. Y tiene unos libros así, pero inmensamente gruesos, de derecho legal, de lo que son las reglas, lo que producen los parlamentarios, que están continuamente creando leyes y leyes. Pues bien, todo eso es lo que nos rige hoy, ¿sí? Es lo que nos rige hoy. Hace muchos años atrás no había semáforos en la esquina aquella. Y la gente pasaba, pero cuando pusieron un semáforo, pusieron una regla. Y ahora tienes que sujetarte a la regla, ¿verdad que sí? Cuando no existía internet, no había reglas para nada, porque no había internet. Apareció internet y aparecieron todos los vicios de internet y las cosas que se complican, y entonces los gobiernos ponen reglas. Y así se va conformando la cultura de una nación. Nosotros tenemos la cultura del reino aquí. Esta es nuestra constitución. Amén. ¿Cuántos aman esta constitución? Hay que leerla, ¿eh? Sí, amén. Recuerden que 30 de junio es nuestra meta para completar la lectura de este año. Todos los años leemos la Biblia por lo menos una vez completa. Si tú eres más Mateo, puedes leer la 2, ¿sí? Bueno, la cultura del reino, este es el segundo aspecto. Y en este sentido, dice la palabra del Señor en el libro de Romanos 14, 17. Este pasaje lo leyó nuestro pastor Cristian y dice así, Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto envuelve lo que es la cultura del reino. Cuando la palabra del Señor habla de busca el reino de Dios y su justicia, está hablando de busca el reino de Dios y todo lo que es rectitud dentro del reino de Dios. Todas las cosas que son rectas desde el punto de vista de la cultura del reino, si haces eso, todas las demás cosas te serán añadidas. Justicia, paz y gozo, estos son pilares de la cultura del reino. Por lo tanto, la palabra basilea, reino, tiene que ver también con el aspecto cultural de este reino espiritual en el que estamos. Pero hay un tercer aspecto del reino y es el asunto del poder. El reino también es un poder. Y en el libro de Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20, bueno, como verán, ¿no es cierto? Estuve haciendo algunos apuntes para predicar, ahí donde estaba sentadito, por lo tanto no tengo los versículos impresos. Primera de Corintios 4, 20, porque el reino de Dios, escucha esto, no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué significa no consiste en palabras, sino en poder? Significa que el reino, además de ser una dimensión y además de generar una cultura, el reino es un poder. Es el poder de Dios operando. Ese es el reino de Dios. Dios gobierna por medio de ejercer su poder. En el libro de San Mateo, en el capítulo 12, versículo 28, el Señor, enfrentando a los fariseos, dijo lo siguiente: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, escucha, si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es decir, cada vez que un demonio es echado fuera, el reino de Dios se manifestó ahí.
Cada vez que hay una persona que es sanada, el reino de Dios se manifestó ahí. Llegó el poder de Dios. Cuando llega el poder de Dios, llega el reino de Dios. Amén. El reino de Dios es sobrenaturalidad pura. Sobrenaturalidad pura. Y de esto hablemos ahora. Amén. Ahora, y hablando, ¿por qué vamos a hablar de este aspecto? Porque esto es lo que se arrebata. La cultura no se arrebata, la cultura del reino. La cultura se vive, nos sometemos a la cultura. Pero ¿qué es lo que arrebatamos del reino de Dios? Todo lo relacionado con la sobrenaturalidad del reino. Hace muchos años atrás aprendimos una expresión adecuada para esto. Hablamos de la cuarta dimensión. ¿Cuántos saben de la cuarta dimensión? Amén. ¿Qué es la cuarta dimensión? Es exactamente eso, una dimensión. Pero una dimensión que está esperando manifestarse en esta dimensión. Y cuando la cuarta dimensión se manifiesta en esta dimensión, ocurren milagros. Necesitamos que la cuarta dimensión opere en esta dimensión y entonces vamos a ver sobrenaturalidad. Sobrenaturalidad. Amén. Mira, hay algunos amados hermanos que son extraordinarios maestros. Yo escucho videos de ellos en cuanto a la enseñanza de la palabra, son tremendos, profundos. Pero ellos no creen que el Señor obra milagros el día de hoy. Ellos tienen una posición doctrinal que se llama cesacionismo. Cesacionismo porque hay un versículo en la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 13 que dice: ahora vemos por espejo oscuramente, pero cuando venga lo perfecto, entonces veremos cara a cara. Ahora permanecen las lenguas, profecías, pero cuando venga lo perfecto, entonces todo esto cesarán las lenguas y cesarán las profecías, y lo que es en parte se acabará. Entonces ellos dicen que cesaron las profecías, cesaron las lenguas cuando la Biblia terminó de escribirse. Cuando la Biblia terminó de escribirse, cuando Juan alrededor del año 99 terminó de escribir el libro de Apocalipsis, que fue el último libro de la Biblia escrito, ellos dicen que ahí vino lo perfecto, que ahí llegó lo perfecto, que ya no necesitamos milagros, que se necesitaban milagros y señales y maravillas y todas esas cosas, mientras que la iglesia estaba siendo establecida y que la palabra de Dios estaba siendo escrita. Pero una vez que la palabra terminó de escribirse, los milagros ya no son necesarios. Hay un libro que escribió uno de estos, a ver si alguno de ustedes puede saber, ¿verdad? Se llama Fuego Extraño. Fuego Extraño, escrito por un gran pastor, Pastor MacArthur. Y él y otras personas de su tendencia atacan severamente nuestros movimientos. La fe que tenemos en el poder de Dios real aquí y ahora. Nosotros creemos en milagros, no en los milagros que hizo el Señor en el Antiguo Testamento solamente, no en los milagros que hizo Jesús solamente, no en los milagros que hicieron los apóstoles solamente, sino en milagros en la iglesia hoy día. ¿Cuántos creen esto? Amén. Mira, cuando el apóstol Juan recibió la palabra del Señor acerca de las 7 iglesias de Asia, le dijo el Señor que escribiera a las 7 iglesias de Asia. Hemos estudiado con los apóstoles, con los pastores, el tema de las 7 iglesias, y además de que cada iglesia era realmente una iglesia concreta, física, también es un calendario
un calendario espiritual y profético de lo que ocurriría con la iglesia en los tiempos partiendo del año 90 y tanto que Juan recibió la revelación hasta el fin de los tiempos. Así es que cada iglesia representa una época, y cuando tú estudias la historia de la iglesia, estos 2000 años de historia que tenemos desde Cristo hasta ahora, ves que cada iglesia calza perfectamente en lo que fue ocurriendo históricamente dentro de la iglesia. Y en el último tiempo conviven o convivirán y están conviviendo dos iglesias simultáneamente. Son las iglesias del tiempo del fin. Una iglesia es la iglesia de Laodicea y la otra iglesia es la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Laodicea es la iglesia a la cual el Señor le dice: tú te has crecido, te has enriquecido, tú dices no tengo necesidad de nada, pero tú eres un pobre, ciego, desventurado, desnudo, arrepiéntete. Usted conoce lo que dice, señora, esa iglesia. Esa es la iglesia mundana del tiempo del fin. Una iglesia que tiene mucho poder económico, poder intelectual, poder religioso, político, pero es una iglesia agonizante espiritualmente hablando, a la cual el Señor llama a arrepentirse. Y la otra iglesia es la iglesia de Filadelfia. Filadelfia significa amor filial, amor filial. Es la iglesia de la comunión, es la iglesia del amor, es la iglesia sencilla a la cual el Señor le promete que la liberará de la prueba que vendrá sobre todos los hombres de la tierra. Está hablando de la prueba que viene. Tú sabes cuál es, ¿verdad? La gran tribulación. Y esta iglesia fiel es la iglesia que tiene el fuego del Señor. Hoy día nosotros vemos cristianos que son tremendos en cuanto a conocimiento de la palabra, pero fríos en el espíritu. Fríos en el espíritu. Y tú dices, bueno, pero igual son cristianos. Es verdad, pero como iglesia son inútiles para el servicio del Señor. Y nosotros estamos aquí no para existir, estamos aquí para hacer un trabajo para Dios. Estamos aquí para cumplir misiones del Señor. ¿Verdad que sí? Amén. Muy bien. Ahora vamos un poco al pasaje mismo. Volvamos a leer en el libro de Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aquí hay una actitud de nosotros los cristianos con relación a la violencia. No nos gusta la violencia. ¿Te gusta la violencia? No nos gusta la violencia. Entonces muchas veces en mi vida he escuchado predicar este pasaje poniendo la palabra valiente en lugar de violento, porque es más menos fuerte decir el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan, que decir los violentos lo arrebatan. Parece cuando dices violento, estás hablando de algo que es malo, y hay una violencia que es mala, malísima. Nosotros hace más de 2 años que hemos visto esa violencia en nuestro país, y nuestras ciudades han sido, ¿no es cierto?, literalmente golpeadas por esa mala violencia. Sigue ocurriendo eso en nuestro país. Pues bien, no es de esa violencia que el Señor habla, porque el apóstol Pablo se encarga de decir: no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los aquí de arrebatadores del reino que piensan en más cosas que tu propia bendición personal. Vamos a ver algunas características de los arrebatadores. Me parece que el apóstol me iba a avisar. ¿Estamos? Ok. Bien, está bien. Le dije, avísame
¿sí? Porque ustedes saben que aquí no pasa el tiempo. Aquí estamos, aquí arriba, los que estamos acá arriba estamos en la eternidad. Aquí en la plataforma un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces necesitamos afuera de la plataforma alguien que te diga el tiempo. Amén. Mira, los arrebatadores de Dios son personas primeramente enamoradas de Jesús. Enamoradas de Jesús, con el corazón vivo por Jesús. ¿Estás enamorado de Jesús? ¿Cuántos están enamorados de Jesús? Dilo conmigo, estoy enamorado, locamente enamorado de Jesús. Mi Jesús, aleluya. Sí, Señor. Enamorados de Jesús. Y aquellos a los cuales se le apagó el corazón, hijos del Señor, te miran y te dicen, ¿y todavía estás en el primer amor? Una vez alguien me dijo, ¿y todavía estás en el primer amor? Yo dije, sí, ¿es malo? ¿Y tú en cuál estás? Bueno, segundo, apasionados por la obra de Dios. Apasionados por la obra de Dios. Cuando digo la obra de Dios, estoy hablando de todo lo que Dios quiere hacer. De los planes de Dios, de los propósitos de Dios, de las cosas que Dios hace en la iglesia local en la cual estás, de lo que Dios quiere hacer en tu casa. Apasionado de la obra del Señor, por la obra de Dios. Apasionados al rojo vivo, ¿no? Al rojo vivo. Dios solamente puede trabajar con gente que está al rojo vivo. Amén. ¿Alguna vez oraste, transfórmame, Señor? Transfórmame, Señor, ¿sí? Bueno, te voy a dar una noticia. La única manera de darle forma al metal es que esté al rojo vivo. Si no lo quiebras, ¿sí? Entonces, ¿quieres transformación? Ponle fuego a tu corazón. Ponle fuego a tu corazón hasta que arda por el Señor. Por eso la palabra nos dice que seamos fervientes y sirvamos fervientemente al Señor. Fervientemente al Señor. Y aunque te digan tu familia o alguien dijo por acá, tu propia, Ismael me parece, la propia gente que está contigo a tu lado te va a decir cosas. No importa, no importa. Pero sabes, somos los arrebatadores del reino de Dios. Y al final, cuando pase todo, tú tendrás tu bendición y tu pueblo, la iglesia donde tú estás, tendrá la bendición del Señor. Y tú sabrás que fuiste parte de eso. Amén. Muy bien. Los arrebatadores son personas comprometidas a muerte con el Señor. Comprometidas a muerte con el Señor. Este es un compromiso de tiempo, un compromiso de dinero. Todo está comprometido con el Señor, ¿verdad? Y a veces aún nuestro propio descanso. Compromiso tiene que ver aquí con dar todo lo que tú eres de la manera que Dios lo pide. Yo sé que también hay gente que se pasa de la raya y hay gente que usa como excusa la obra del Señor porque no quiere llegar a la casa. ¿Sabes algo de eso? No, mi amor, es que había muchos hermanos en el culto. Sí, por eso son las 3 de la mañana, pero estaba haciendo la obra de Dios. Amén. Ojo, cuidado. Mira, el compromiso. Hay mucha gente que tiene una relación con la obra de Dios y otro tiene un compromiso con la obra de Dios. Esto ya lo conté antes, así que es viejo. ¿No es cierto? Para hacer jamón con huevo, la gallina está relacionada con el jamón con huevo, pero el cerdo está comprometido con el jamón con huevo. Bueno, compromiso, ese es el compromiso que el Señor pide, ¿no? Amén. Muy bien, no seamos como la gallina, seamos como el cerdo.
Los arrebatadores conocen claramente al enemigo y no le temen. Y no le temen. ¿Qué significa esto? Que tu enemigo está en todo lugar. Está en todas partes. He visto muchas veces, una vez iba caminando con alguien en la ciudad de Córdoba, caminando con una hermana. Íbamos rumbo a su casa a ver a una hija que estaba enferma. Y íbamos conversando. Y me dice, no, pastor, mire, vamos a dar la vuelta por allá. Y después seguimos la cuadra. Yo digo, ¿por qué tenemos que dar la vuelta si tu casa queda en la próxima cuadra? Pastor, es que acá en esta cuadra vive una bruja. Yo digo, a ver, no entiendo. Es que vive una bruja, pastor. Y yo digo, ¿cuál es el problema? Bueno, honestamente le tengo miedo. Los arrebatadores no tienen miedo al enemigo. ¿Sí? No tienen miedo al enemigo. Estábamos en Quilicura con mi esposa. En una casa iglesia. Y la hermana, nos llama la hermana y nos dice, la hermana de la casa iglesia, la anfitriona, nos dice, pastor, hay un caso aquí en la misma cuadra de un niño que tiene problemas de posesión demoníaca. La mamá acaba de venir, que por favor, vamos a orar por el niño. Bueno, salimos, fuimos con mi esposa a la casa y el niño estaba en el living sentado esperando. Cuando entramos, yo vi un versículo bíblico, ¿sí? Jehová mi pastor, nada me faltará. Yo dije, son evangélicos. Yo pregunto, ¿ustedes son evangélicos? Sí, somos evangélicos. ¿Y ustedes van a alguna iglesia? Sí, vamos a una iglesia acá en el lugar, nos indicó. ¿Y ustedes le han dicho al pastor que venga a orar por su hijo? Sí le hemos dicho. ¿Y ha venido? No ha venido. ¿Y por qué no ha venido? Porque dice que si él libera, echa fuera a los demonios, está en peligro de que los demonios se vayan con él a la casa de él. Por eso no viene. Tú no puedes ser un arrebatador de Dios de esa forma, ¿verdad? ¿Sí? Cuando tú te conviertes en un arrebatador de Dios, te conviertes en un peligro para las tinieblas. Eres peligroso para el enemigo y él te tiene miedo. La cosa más ridícula que existe en la naturaleza es que los elefantes le tienen miedo a los ratones, hermano. Es absurdo que los hijos de Dios le tienen miedo a los demonios. A los demonios. Un día alguien lo buscaron a un hermano y porque iba un grupo de personas a echar fuera, o supuestamente una casa que estaba ahí, y lo buscaron a un hermano y digo, venga usted, hermano, que es más diablo, ¿no? Venga con nosotros. Bueno, nosotros no podemos tener temor de las tinieblas. ¿Sabes por qué? Porque somos la luz. Y como somos la luz, las tinieblas no pudieron contra la luz. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pudieron contra ella. Y nadie puede contra ti porque tú eres la luz de Cristo donde tú estás. Amén. Arrebatadores. Los arrebatadores tienen una autoestima sana. Una autoestima sana. ¿Qué es una autoestima sana? Ni subestimación ni sobreestimación. Subestimación es cuando alguien dice, yo no puedo, yo no merezco, yo soy polvo de un grano de polvo, yo soy nada. No creo que Dios me vaya a usar. Me falta mucho todavía. ¿Escuchaste eso? ¿Sí? Es que no estoy preparado, pastor. Es que
Y sigue la cosa, ¿no? Mira, una mujer vino a mi casa y me dijo, pastor, esta mujer era de otra iglesia. Y ella vino corriendo a mi casa una mañana y yo iba saliendo para el centro. Y tenía que ir a un trámite a una hora precisa, no podía eludir eso. Y me dice, pastor, ¿puede venir a mi casa porque mi papá se endemonió? Y le digo, ¿y cuál es el problema? Es que lo tengo encerrado en la pieza, pero tiene un cuchillo y grita y me amenaza que me va a matar a mí y a mi hija. Ya digo, ¿qué hago? Voy, o sea, al centro, ¿no? Pero yo tenía que ir al centro, sí o sí. Entonces le digo a ella, mira, tengo que ir al centro, yo calculo que demoraré 2 horas, pero te voy a dar una palabra de parte del Señor. Y es esta, sé que el Señor te va a dar una solución con esta palabra, y es esta: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ella, con la cara larga, se fue a su casa. A las 2 horas yo llegué a su casa. Estaba feliz, feliz. Y yo le digo, ¿qué pasó? María Angélica se llamaba. ¿Qué pasó? Y ella me dijo, pastor, mi papá rompió la puerta. Mira, ella bajita como 1,50 m. El papá, un ropero de 2 cuerpos, como de 2 metros. Cuando el papá rompió la puerta, dice que gruñía y venía echando espuma por la boca. ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! ¿Sí? Era en Argentina, así que, che, te voy a matar. Y ella dice que le vino la palabra del Señor, mayor es el que está en nosotros. Y ella le dijo, cállate y detenete, porque mayor es el que está en mí que el que está en ti. Y el hombre quedó así, dice, como si le hubieran dicho ¿cómo es? Eso, ¿no? 2, 3 momias, ¿cómo es? Bueno, entonces le dijo, ahora volvete a la pieza. Y el hombre se fue a la pieza. La mujer, impresionada por la palabra y la autoridad que le había salido de adentro. Como a la media hora vino de nuevo el padre. Otra vez, y otra vez ella usó la autoridad y lo mandó al padre a la pieza. Y así lo tuvo como 3 o 4 veces. No sabía echar fuera el demonio, pero ahora sí sabía cómo sujetarlo. Y estaba feliz, había descubierto algo. ¿Qué había descubierto? Que tenía autoridad de Dios. Y este descubrimiento creo que mucha gente cristiana lo tiene que descubrir, tiene que apropiarse de este conocimiento. Tenemos toda la autoridad del Señor contra el reino de las tinieblas. Somos el reino de Dios en la tierra. Y el reino de Dios consiste en poder. Poder, di conmigo, poder de Dios. Aleluya. Aleluya, sí, Señor. La gente, los arrebatadores, ¿sí? Son sensibles al Espíritu Santo. Aquí está una cosa muy importante. No hay metodología para lo del Espíritu Santo. Para ninguna cosa del Espíritu Santo hay metodología. Una vez una persona andaba buscando el bautismo con el Espíritu Santo y no lo recibía y pasaba adelante y oraban por él, no lo recibía y no lo pudo recibir y estaba muy desalentado. Y por ahí cerca de la iglesia pasaba el tren, como acá, pero había un puente, por arriba pasaba el tren y él se fue abajo del puente a orar al Señor y estuvo orando y se quedó dormido y estaba durmiendo y de pronto viene el tren y cuando el tren viene toca el silbato y él empieza a hablar en lenguas. Qué unción pesada, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces él
buscaba en la iglesia personas que no hayan recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Y le decía, te voy a llevar a un lugar donde vas a recibir el Espíritu Santo. Hacemos metodología de las cosas del Señor, pero los que son arrebatadores son sensibles para escuchar la voz de Dios. Dios te puede decir hoy día de una forma el milagro, mañana de otra manera el milagro. Dios tiene una forma y te la va a revelar. El Espíritu Santo está hablando en el tiempo de hoy. Te habla a ti, me habla a mí, nos hablará. Amén, nos hablará. No nos dejará sin dirección. No tengas miedo de enfrentar situaciones imposibles cuando el Señor te manda, porque la sobrenaturalidad de Dios está contigo y la guianza del Espíritu Santo también está contigo. Amén. Y aunque tengas que hablar, espera en el Señor. El Señor dijo, cuando los lleven a los tribunales, no piensen lo que van a hablar, no preparen un discurso, porque el Espíritu Santo les dará en aquella hora lo que tienen que decir. Depende del Espíritu Santo. Así son los arrebatadores de Dios. Los arrebatadores de Dios se mueven en el tiempo de Dios. Hay un tiempo de Dios para cada cosa. Hay un tiempo de Dios para cada acción. Estaba en el monte Barak con Débora, ¿recuerdas? Bien, Barak con Débora. Y Débora le dice a Barak, Barak, llegó el momento. Ahora lánzate porque Jehová ya salió delante de ti. Así que toma tus muchachos y bajen corriendo el monte y destruyan a los enemigos. Hay un momento y una hora. No puedes adelantarte al Señor, pero tampoco te retrases. Hay un momento preciso para los milagros del Señor. Preciso para los milagros. Y escucha, cuando el Señor te dice, toma el teléfono y mándale este mensaje al hermano y dile que su problema está resuelto, mándalo ahí mismo. Ahí mismo, porque le estás dando una palabra profética y esa palabra activará el milagro que la persona necesita. Aprendamos a caminar en el Espíritu, amados. Aprendamos a caminar en el Espíritu y a confiar en la guianza del Espíritu Santo, porque esa guianza es infalible. Amén. Muy bien. Los arrebatadores son ágiles, rápidos, veloces, ejecutivos. Hay un dicho en Argentina, mucho gregre para decir Gregorio. Es cuando la gente dice, pero es que sí, no, sí. Mejor que no. Si lo vas a hacer, hazlo, lánzate. Dios está contigo, pero no seas vacilante, no seas vacilante. Supera la vacilación y el Señor va a obrar contigo y lo va a hacer. Amén. Todos nosotros hemos fallado en algún momento con eso. La primera vez que salí a evangelizar casa por casa, el corazón me hacía pum, pum, pum. Iba solo. Me ha tocado muchas experiencias de ir solo. Y di vueltas al lugar donde iba a evangelizar y di la primera vuelta y no me atrevía. Y la segunda vuelta y no me atrevía. Yo dije, tendrán que ser 13 vueltas como Josué. Vacilamos. Pero cuando te lanzaste, Dios está contigo. Aleluya. Superemos la vacilación, amados. Amén. Muy bien. La motivación de los arrebatadores. ¿Cuál es? Traer gloria al Señor. Amén. Extender el reino. Destruir el poder del enemigo. Rescatar a los perdidos y bendecir a los hijos del Señor. Esta es la motivación de los arrebatadores de Dios. Déjame decirte algo más. Esta violencia necesaria. Hay un versículo en el libro de Salmos, capítulo 60. Este es un salmo escrito por David. Un salmo escrito por David. Versículo 12, 60, 12. En Dios haremos proezas. ¿Sabes lo que es una proeza? Una hazaña heroica. Una hazaña.
Muchas proezas se hacen en la guerra, ¿sí? Una proeza. En Dios haremos proezas. ¿Para quién es esta palabra? ¿Es para ti? ¿Es para ti esta palabra? ¿Cuántos hemos hecho proezas? Hacer proeza te convierte en héroe. Hay un héroe durmiendo en tu interior. Es tu espíritu. Tu espíritu está adentro queriendo que le des la oportunidad de salir y de hacer acciones heroicas para Dios. ¿Qué lo limita? ¿Qué lo frena? Nosotros, nuestro yo, nuestra carne. Nosotros somos la cárcel del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere hacer muchas cosas, pero nosotros lo impedimos. El miedo lo impide. El miedo. El temor al ridículo, hacer el ridículo. Muchas veces cuando estoy frente a enfermos y para ministrar sanidad, yo escucho al diablo que me dice, no lo hagas, no lo hagas. ¿Y si no sana? ¿Y si no sana? Escucho al diablo y escucho a Dios. Hay hermanos que dicen que tenemos, esto no es verdad, pero no está en la Biblia, pero está en la tradición, que hay un angelito blanco y un angelito negro. El angelito negro debe ser el diablo que dice, no seas santo, no busques a Dios, no leas la Biblia, no hagas milagros, no te atrevas. Ese es el angelito negro. ¿Cuántos están escuchando al angelito negro? Y el otro, el angelito blanco, que no es el angelito blanco, que es el Espíritu Santo de Dios. Él nos impulsa a la acción. Nosotros tenemos que decidir entre ser la cárcel de Dios o el canal por donde Dios corre, el puente por donde Dios llega a la gente. Alguien dijo esta mañana, somos sacerdotes de Dios, ¿verdad? Los sacerdotes son puentes de Dios, a través de los cuales Dios llega al hombre y el hombre llega a Dios. Tú eres ese puente. Hay millones de cosas sobrenaturales que deben suceder, pero necesitamos que se levanten los arrebatadores. He escuchado gente decir, ¿por qué en las iglesias no hay milagros? No hay. Sí lo hay, pero pocos, porque hay pocos que se atreven. Déjame leerte el versículo nuevamente. Esto era el apunte del apóstol Luis. En la versión Biblia latinoamericana, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista. Y los más decididos son los que se adueñan de él. ¿Quieres ser de esos? ¿De los más decididos? ¿Sí? Tanto para las cosas del Señor, para ganar almas, para pelear por las bendiciones de Dios, para romper el dominio del diablo sobre mi casa, para hacer todo lo que es necesario. Nosotros tenemos que pelear la buena batalla. Necesitamos que se levanten los valientes de Dios. ¿Sí? Ponte de pie, por favor. Quiero invitarte a que vengas aquí. Tú eres de aquellos que harán proezas. Tú harás proezas para Dios. Vamos a venir a decirle al Espíritu Santo, quiero dejar de ser tu cárcel. Quiero que me uses. Quiero que me uses para tu gloria. Quiero ser útil. Quiero ser un canal. No quiero limitarte. Quiero abrirte todos los caminos. Aleluya. Aleluya.
Mira, estaba yo hace muchos años atrás, estoy hablando de fácilmente unos 40 años atrás. Tengo 45. En el corazón. Yo oré a la mañana, como todas las mañanas, y le dije: Señor, úsame para bendecir a las personas con las cuales tenga contacto en este día. Y me fui, tenía que hacer algo en el centro de la ciudad, estaba en Argentina. Y fui a un lugar, a una calle que es como Paseo Ahumada, Estado, que son peatonales. Y veo un amontonamiento de gente. Cuando iba caminando y llegando, un amontonamiento de gente, digo, ¿qué será? Pero tengo que cruzar al otro lado, seguir para allá. Y cuando llego al lugar, había un hombre trastornado, agarrado de las rejas de una iglesia católica, y a toda persona que quería pasar, él se abalanzaba para pegarle, y nadie lo podía sujetar. Y estaba ahí el hombre, gritaba y hacía cosas. Y escuché claramente al Espíritu Santo que me dijo: entra allí, porque había personas delante mío, entra allí y libértalo. Yo dije: ¿para qué habré orado esta mañana? Yo dije, bueno, Señor, no soy el instrumento adecuado, porque tenemos toda la sabiduría para discutir con el Señor. Y Él me dijo: entra. Y yo estaba allí, y aquí, ¡pum!, ¿verdad? ¡Pah! Me golpeaba el Espíritu Santo. Y yo dije: Señor, no me atrevo, tengo miedo. ¿Y si me agarra por el cuello? ¿Y si me mata? Encima era un grandote alto así. ¿Y sabes qué? Me di media vuelta y me fui caminando en sentido contrario, como Jonás. Caminé casi una cuadra, bien rápido. Y el Señor no me dijo nada en esa cuadra. Y cuando llegué al final de la cuadra, escucho al Señor que me dice: date vuelta y vuelve y libértalo. Y dije: bueno, Señor. Entonces fui despacito, paso a paso. Te estoy contando la verdad. Me estoy confesando. Y me estoy confesando, ¿sabes por qué? Porque yo sé que te han pasado cosas muy parecidas. Fui despacito, paso a paso, ¿sí? Como poniendo así cuando uno pone los pies, ¿sí? Y cuando llegué donde el lugar, yo dije: bueno, ahora sí. Como unos metros antes dije, me envalentoné en realidad. Dije: ahora en el nombre de Jesús voy y lo voy a echar fuera. Y cuando llego ahí y veo para donde estaba el hombre, había llegado una camioneta del hospital psiquiátrico, le habían puesto una camisa de fuerza y lo estaban echando arriba de la camioneta. Mira, me sentí ese día el más cobarde de la tierra, fracasado, desobediente, inútil. Me costó mucho superar eso, mucho, porque tenía miedo de esa confrontación, tenía miedo. Yo predicaba, cantaba, adoraba, enseñaba, lo que sea, pero echar fuera demonios, no. Yo decía: no tengo el don para eso. Estos otros son mis dones. Y había un hermano en mi iglesia, que siempre me decía: pastor, cuando haya una casa embrujada, cuando hayan demonios, y se sobaba las manos, tíremelos a mí, pastor, tíremelos a mí.
Y yo, cuando venía eso, de taquito le decía, el hermano tiene el don. Me reprendió el Señor. Fue muy duro ese día. Pero al poco tiempo, el Señor me dijo, me dijo así, tienes 30 días para prepararte. Le dije, ¿prepararme? ¿Para qué? Para romper tus miedos. Yo dije, con respecto a eso, sí. Bueno, mira, busqué libros, materiales, audios de cómo echar fuera a los demonios. Y mientras más lo leía, más miedo me daba. Pero seguía leyendo. Y no me di cuenta cuando llegó el día 30. Solo que estábamos en el culto y una mujer trajo a su esposo endemoniado. Y yo dije, bueno, llegó el momento. No podía decirle a la iglesia que se quedara y me defendiera por las dudas, pero todos se fueron. Pero le dije al músico, le dije a Alejandro, quédate conmigo, vamos a liberar a este hombre. Él creía que yo estaba su pastor. Nos sentamos ahí y yo no sabía cómo proceder, pero entonces oré y dije, Señor, aquí está el hermano con este problema. Y cuando estaba orando eso, se escuchó un ruido como un gruñido, y el hombre empezó ahí a moverse, se tiró al piso y hacía cosas en el piso. Y yo le digo a él, ¿quién eres? ¿Quién eres? Pero mira, fue una cuestión así espantosa. Dijo, soy Legión. Cuando él dijo eso, a mí se me erizaron los pelos. El músico salió corriendo y se fue. Lo tuve que seguir. Yo dije, no me quedo solo con este. Óyeme, lo corrí como media cuadra. Le digo, vuelve, vamos, cobarde, ven conmigo. Lo traje. Y cuando entramos, por las dudas, para que no se escapara él, cerré con llave la puerta. Y esa fue mi primera confrontación directa. Pero el Señor nos dio victoria. Nos dio victoria. Entonces, a veces el Señor tendrá que hacer eso con nosotros. Quizá no, pero te voy a decir algo. De todas las batallas que he tenido que pelear contra las tinieblas, nunca fui avergonzado. Nunca. El Señor ha estado conmigo siempre, siempre. No, voy a decir esto para terminar. Creo una palabra, no creo que tengo algún don de así tan extraordinario, pero creo una palabra. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y basado en esta palabra y creyéndole al Señor, esta palabra, estamos ahora con mi esposa, pero mucho tiempo lo hice solo, ministrando, echando fuera demonios, libertando a la gente, sacándola de las ataduras. Y cuando ocurre eso, llega el reino de Dios. Necesitamos arrebatadores. Tú eres un arrebatador de Dios. Levanta tus manos y oremos. Di al Padre, Señor, gracias te damos, papá. Ora al Señor. Dile, aquí estoy. Quizá le ha fallado como yo, pero háblale. Dile, Señor, te he fallado. Muchas veces tuve miedo, muchas veces retrocedí, abandoné el campo de batalla, pero aquí estoy para arrebatar el reino, para pelear tus batallas, para levantarme en armas contra el enemigo. Díselo al Señor, díselo al Señor. Aleluya, aleluya. Misa mahakuse shoseiba vitrabara bahaya sone madra sonde sakisenai. Aleluya, aleluya, aleluya.
Bendito, bendito, bendito. Shikani borenamaro besoa. Aleluya. Bendito eres, Señor. Bendito es tu nombre. Bendita tu gloria. Bendito eres, papá. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Aquí están tus guerreros, aquí están tus guerreros, aquí está tu ejército, amado Señor, aquí está tu ejército levantándose en armas contra el enemigo para arrebatar el reino de Dios, para arrebatar el reino de Dios, para traer a esta realidad la cuarta dimensión, el poder del cielo, los milagros del cielo manifestados aquí en medio de nosotros. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Shikamano bahareromai. Bendito eres, Rey. Gloria, 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 gloria al Rey. Samahane, samahane, samadama hareno. Vitareno maisea. Aleluya. Gloria, 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 gloria. Ora conmigo, di: Padre Santo, muchas veces he sido tu cárcel. No pudiste salir a través de mí y tocar al necesitado y traer los milagros que querías traer a esta realidad. Perdóname, perdóname, Señor. El temor me derrotó, la vergüenza me derrotó. Pero en este día, en el nombre de Jesús, me levanto en armas contigo. Soy un arrebatador tuyo y contigo haré proezas, y tú pisarás a mis enemigos. Yo iré, hablaré, ordenaré y tú harás la obra, y el poder del enemigo será quebrantado y los milagros vendrán y los enfermos serán sanados y maravillas ocurrirán a través de mi vida, porque soy tu instrumento, porque soy tu guerrero, porque soy tu arrebatador. Úsame, Señor, úsame, Señor, úsame, Señor, para gloria de tu nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 amén. Varones de reino, recuerda, reino es dimensión, cultura, poder. Tú eres un varón de reino, ¿sí? Hemos cultivado las primeras dos, nos falta esta, y esta la vamos a levantar en el poder del Señor. El poder de Dios se va a manifestar en nuestras vidas y vamos a operar sin miedo, sin temor, porque Dios está con nosotros y por nosotros. Él va adelante. El versículo termina así, dice: en Dios haremos proezas y Él hollará, pisará a nuestros enemigos. Él lo hará. Tú dedícate a hacer proezas. Tú dedícate a hacer cosas sobrenaturales con Dios. Dios se encargará de los enemigos. Amén. Arrebatadores de Dios. Dios les bendiga.